Cuéntame un poquito sobre las ONGs, que sé que esto lo conoces bastante y es un melón fuerte de abrir y que yo sé que les da mucho miedo. Sí, pero he de decir que jamás he recibido la queja de ninguna, porque toda la información que se ha proporcionado de todas ellas, es cierto que en Cruz Roja hemos puesto especial atención, ha sido información totalmente contrastada. De hecho, después de haber publicado algunas cosas, incluso ex colaboradores de Cruz Roja me han llamado y he estado hablando con ellos y les he sacado noticias porque me han contado auténticas barbaridades. Ahora, por ejemplo, estábamos denunciando recientemente en La Gaceta lo que se está haciendo a través de una llamada Provivienda, ¿no? Provivienda es una ONG dedicada exclusivamente a intentar facilitar la entrada a la vivienda a personas en situaciones vulnerables. ¿Qué pasa? Que sus puntos de acción son las zonas en las que hay inmigrantes. Canarias, Baleares. Es decir, la mayoría de personas a las que ayudan son inmigrantes. Ya estaban saliendo reportajes en Canarias que hablan... ¿Qué pasa? Que recientemente Provivienda ha comprado un total de 100 viviendas a tocateja con dinero de subvenciones del gobierno que les ha entregado 37 millones de euros en subvenciones. 100 viviendas en Canarias, que es un lugar turístico y asolado por la inmigración. Tiene esos dos... Si ya estamos mal en España con el tema de la vivienda, imagínate allí, ¿no? Pues 100 viviendas y lo que están haciendo es alquilárselas a inmigrantes ilegales por 350 euros. Esos 350 euros, ¿de dónde los sacan? De ayudas del gobierno. Entonces, tienes inmigrantes ilegales en una zona en la que todavía hay españoles que están viviendo en carpas desde lo del volcán, que se les montaron una especie de carpas contenedor para que pudiesen vivir ahí, porque la única ayuda que les llegó a muchas familias que sufrieron la destrucción de sus casas por el volcán fueron de 50 o 60.000 euros. Ya me dirás tú qué casa te compras con ese dinero. Pues esas personas se han quedado viviendo en contenedores, mientras que los inmigrantes que están llegando, en 3 días de repente, tienen acceso a una vivienda y tienen un sueldo para mantenerla y pagarse la comida y todo. Al final yo creo que no es un tema de racismo, sino de sentido común. Yo creo que es lógico que la gente lo denuncie porque son muchas las ONGs y es mucho el dinero que va a estas organizaciones y que desconocemos. Podemos hablar de 1000. Horizontes Sin Fronteras, por ejemplo, es otra ONG totalmente subvencionada por el gobierno que se dedica a gestionar la excarcelación de patrones en patera que han estado... ¿Cómo? Hay una organización que recibe dinero del gobierno que se dedica a gestionar la excarcelación de patrones de pateras, de personas que ilegalmente, y que encima son inmigrantes, están diciendo a más inmigrantes, oye, venid aquí, darme 10.000 euros y yo os llevo a España. Están haciendo mafia con eso, pues tenemos una ONG pagada con dinero español que está intentando sacarles de las cárceles. ¿Bajo qué argumento? Eso, pues bajo el argumento de que estas personas están intentando hacer un bien a la sociedad, porque esas personas que han intentado acceder a las pateras están viviendo en condiciones horrendas, pero es que yo a veces lo pienso y no sé... O sea, que eres un traficante, pero de los buenos, ¿no? Porque... Claro. Y si ahí no entra la Guardia Civil y te hará una investigación o la UCO o tal, pues al final son personas que viven del gobierno y que están en esa pugna constante de si lo que están haciendo está bien o está mal, ¿no? Pero Cruz Roja, por ejemplo, a mí me parece el caso más extremo. Cruz Roja recientemente hemos conocido, y lo ha reconocido la propia Fiscalía, que está en manos del gobierno en sus memorias, que han descubierto que muchísimos de los inmigrantes que llegaban eran llevados a centros de menores siendo mayores de edad, porque Cruz Roja decía que eran mayores de edad. ¿Qué pasa? Que cuando tú llevas a un inmigrante MENA a un centro de menores, tú recibes dinero. A ti el gobierno te da un dinero para mantenerlo. Y con ese dinero, aparte de gestionar la situación de ese menor, paga sueldos. Entonces, evidentemente existe un interés en que personas que todos sabemos que son mayores de edad y que incluso ellos mismos luego reconocían en los centros de menores que eran mayores de edad, porque tampoco les decían no lo digáis, había un interés en llevarlos ahí. Y hemos visto que la propia Fiscalía ha reconocido, pero es que Cruz Roja, por ejemplo, en el año 2023, el 92% del dinero que recibió en subvenciones, que te puedes hacer una idea de cuánto es, 513 millones, el 92% fue a parar a sueldos del personal. Una ONG que supuestamente está para ayudar a la gente y, sin embargo, el dinero que recibe del gobierno, que es el principal motor para funcionar, está yendo a pagar los sueldos. Entonces, ¿cuánto queda para ayudar a la gente, ¿no? Y esto es una reivindicación que yo creo que es bastante legítima porque mucha gente sintió bastante rabia cuando ocurrió, por ejemplo, recientemente lo de la Dana, ¿no? Y estábamos viendo a asociaciones muy pequeñas, por ejemplo, Jóvenes de Revuelta, que se organizaban de forma altruista y sin tener ningún medio y que a través de contactar con X personas, de la solidaridad de empresarios, etcétera, te abrían pabellones, te movían camiones, te llevaban ayudas, comida, etcétera. Y mientras tanto, Cruz Roja parecía imposible ver a alguien manchándose y ayudando, ¿no? Y sin embargo, luego te lanzaban comunicados pidiendo que no, que sustituyesen las ayudas de comida por ayudas económicas, que ellos se encargaban de gestionarlo. Hombre, pues al final yo entiendo que la gente tenga dudas. Y por cierto, un dato también muy relevante. ¿Tú sabes quién es la vicepresidenta de Cruz Roja? Sorpréndeme.
La pareja de Álvarez, la novia de Álvarez. Es que, madre mía. Es que es todo un circo. Es todo un circo. Y además es un circo que mantienen tanto Partido Popular como Partido Socialista, porque si tú analizas también las subvenciones públicas que están en el portal de transparencia de las comunidades autónomas, ves que también muchísimos millones se dan a través de gobiernos gestionados por el PP, sobre todo Moreno Bonilla, Isabel Díaz Ayuso y otros, también mantienen estas organizaciones. Entonces, al final yo creo que es bastante lógico que la gente se haya revelado. También publicamos recientemente algo que mucha gente conocía, el propio Willy Rex denunció, pero otros muchos no, que era que por cada bolsa de sangre que tú te sacas en los camiones que tienen muchas veces, sobre todo en Madrid y otros puntos de España, Cruz Roja, supuestamente para donar sangre y ayudar, por el que evidentemente no te dan nada porque es un acto solidario, ellos luego a los hospitales les cobraban 69 euros por bolsa. Es decir, tú podías ir al hospital a sacártela directamente y que se quedase ahí, o podías hacerlo en la calle en un camión de Cruz Roja, pero luego eso iba a generar que 69 euros de tu dinero fuesen a parar a esta organización por haber hecho el paso de ir a su camión en vez de ir al propio hospital a hacértelo. Entonces, realmente, ¿cuál es la ayuda realmente que están ofreciendo a la gente? Si al final están haciendo negocio incluso con tu sangre, ¿no? Pues lógico que la gente dude mucho. También salieron en las memorias económicas recientemente de Cruz Roja que poseían lingotes de oro que habían recibido en regalos y otro tipo de cosas. Sí. Que mucha gente quedó escandalizada. Lo publicamos y evidentemente era cierto. No, nadie nos dijo lo contrario. Y salen las propias memorias, tú puedes analizarlo, que dicen en un momento dado que han recibido lingotes de oro. Me gustaría saber de dónde son, tenemos que investigarlo. ¿Por qué? Pero claro, ¿y por qué? ¿No? Imagino que algún regalo de algún otro país o algo similar, pero es bastante curioso. Yo me quedé con la conversación que tuve recientemente con un trabajador de esta organización que me dijo que él se quedó totalmente sorprendido. Sí. Él de forma altruista quería ayudar, no cobraba un euro, estaba todos los días en el Hierro ayudando con la llegada de inmigrantes. Y, por ejemplo, la primera vez que sacó el móvil para grabar la llegada de una patera, le dijeron que no, que borrase en el momento lo que había grabado. Que eso, claro, él luego a veces los publicaba en Facebook, en su perfil, tal. Le dijeron que no se podía hacer eso. Que había que intentar ocultar la llegada de pateras, que eso podía generar un clamor social, podía generar ciertos escándalos, y él me llegó a transmitir, lo cual me sorprendió, que los principales mandos, los altos jefes, eran personas que solo estaban para hacerse la foto. Que, por ejemplo, si un día llegaba una patera de la que se había notificado a través de los medios de comunicación que habían fallecido 3 personas en el viaje, pues ellos iban ahí, se hacían la foto bonita, el acto solidario, ayudándoles a bajarse a los que han sobrevivido, tal. Pero que luego en el día a día eran personas que él ni veía. Él ni veía y fue amenazado en numerosas ocasiones por grabar cuando él estaba ahí de forma altruista, y él me reconoció que la Cruz Roja dependía de la inmigración y que básicamente era un negocio, me dijo, ¿no? Luego se extrañan cuando les llaman la Cruz Moja. Claro, la Cruz... Sí. Es que luego se enfadan, ¿sabes? ¿Sabes que es la primera vez que lo escucho? Sí, ¿no lo has oído eso? No. Sí, les llaman la Cruz Moja. Ah, pues es muy bueno. Yo he escuchado lo de que eran solo roja. Lo de cruz ya no tanto. Pero sí, se pueden hacer muchas bromas porque es bastante escandaloso. Es tremendo, ¿no? Al final luego ves a empresarios que son totalmente vilipendiados por la izquierda, como Amancio Ortega o el propio Juan Roch, que cuando ocurre lo de Adana son los primeros en ayudar. Sí. Incluso ayudaron en primera instancia a quienes habían trabajado o trabajaban en Mercadonas, es decir, a sus empleados, pero luego también vimos que a personas que tienen sus pequeños negocios de forma altruista, autónomos y tal, también les ofrecieron ayudas. Evidentemente no eran muy cuantiosas, igual eran de 6.000 euros, pero oye, que la primera ayuda que recibas sea de una persona independiente que encima luego es totalmente atacada, constantemente atacada, y que quienes deberían estar ahí para ayudarte no hagan nada. Hoy publicaban también que a las víctimas de la Dana solo les ha llegado el 6% de ayudas. El 6%. Y esto se cerró en el Congreso de los Diputados, el número de ayudas que se iban a recibir, hace más de 3 meses, cuando sucedió prácticamente. Entonces, al final es lógico que la gente esté cansada. Y si tú vas a Valencia hay un caldo de cultivo tremendo. Muchos te critican a Mazón, con razón, otros te critican a Pedro Sánchez, pero desde luego la gestión ha sido horrible durante la catástrofe y sigue siéndolo ahora. Yo creo que como se haga una auditoría de fondos públicos, esto va a ser una masacre. O sea, porque yo creo que tanto por parte de PP como de PSOE tiene que haber unas mafiosadas. Pero unas mafiosadas, o sea, porque, claro, tú te pones a mirar luego un poco el panorama y dices, aquí estás cobrando todo Dios. Claro. O sea, yo debo ser el único tonto. O sea, miras y dices, aquí estás cobrando todo Dios. Sí. Yo ayer, por ejemplo, se vieron Santiago Abascal y Elon Musk. Yo confío en que Santiago le dijese en algún momento, oye, ya has desmantelado toda la corrupción.
que había en Estados Unidos. De aquí a 1 año y medio vamos a conocer auténticas barbaridades de dónde iba a parar ese dinero. De momento ya se habla de 6.400 periodistas, de un montón de medios de comunicación, también incluso de que se ha desestabilizado gobiernos y se ha tumbado gobiernos a través del USAID. Ha salido el Euromaidán, ha salido recientemente la caída de Bashar al-Assad en Siria. Oye, a ver cuándo tienes tiempo para sacarnos algo de España, ¿no? Vi a varios perfiles, al general Baños también pidiéndole en Twitter, oye, por favor, ayúdanos, que queremos saber a dónde va a parar el dinero que se está ofreciendo desde España. Porque España, mientras el USAID ha cerrado, lo que ha anunciado es que va a invertir más en ayudas al exterior, ¿no? Por ejemplo, Pablo Cambronero, exdiputado, está haciendo una gran labor en redes sociales denunciándolo porque te das cuenta de que constantemente están yendo millones y millones y millones a países terceros, sobre todo países de Iberoamérica, en donde, bueno, pues en donde el narcochavismo, el narcocomunismo está bastante extendido y en donde se suelen reunir, ¿no? A través del Foro de Sao Paulo y otros lobbies izquierdistas, pues estaría bien también saber a qué va ese dinero y por qué, ¿no? Y además que yo también me gustaría transmitir un mensaje y que en algún momento sé que va a llegar, y esto es una advertencia muy clara, y es a que el señor Zuckerberg le eche un ojo al equipo de Meta España. Uf. Y esto es un mensaje para la gente de Meta España. O sea, en algún momento yo voy a llegar a Zuckerberg. No está muy lejos, está a 2 contactos. Y en algún momento van a pasar cosas en Meta España. Oye, pues eso sería importante, ¿eh? Porque X parece que ya lo tenemos un poco más. No, es que a mí me han jodido en Meta España. Claro, y no me hacen Instagram. Ni puto caso. No me hacen ni puto caso. Tienes que tirar de Irlanda y es como, señora Irene Cano, usted va a tener que dar explicaciones.